Con Viva Tijuana. La familia es la fuente del amor, de los valores y de la fe. Con Viva Tijuana, un programa que te ayudará a vivir las virtudes humanas, sociales y religiosas, al rescate de la familia. Con Viva Tijuana, al rescate de los valores. Con los profesores Juan y Marta de la Fuente, directores del Colegio Juan Bosco de Tijuana. Caminante, no hay camino. Muy buenos días, bienvenidos al programa de Conviva Tijuana. Con mucho gusto estamos aquí para participar una vez más en este programa de Monte María Radio y los invitamos a que permanezcan en esta estación. Hoy es un domingo especial, es el último domingo de junio. Tenemos esta semana varias celebraciones, tenemos a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, tenemos también a San Pedro y San Pablo. Entonces, pues vamos a llenarnos de ese espíritu, vamos a llenarnos de esos ejemplos para que nosotros estemos prestos siempre a trabajar por el Señor, a trabajar por la obra del Señor, a llenarnos de esa generosidad, de esa alegría, a estar siempre agradecidos. El que sabe ser agradecido es una persona de buen corazón. Entonces, gracias a Dios estamos aquí, estamos sanos, tenemos cosas que nos satisfacen, tenemos una casa, tenemos manera de movernos, tenemos un trabajo, son muchas bendiciones. Normalmente nos enfocamos en las cosas tristes, en las cosas que no nos agradan, entonces vamos ahora enfocándonos en todas las bendiciones que tenemos, que son muchas. Juanito, buenos días, ¿cómo estás? Muy contento y además ahorita me recordaste algo, porque dijiste que en esta semana se celebró, en la pasada, ¿verdad? Ajá, hace unos días. El 24 de junio, Ajá. La fiesta de San Juan Bautista. Sí. Ajá. ¿Fue ayer o antier? Ayer, papito. Ajá. Ayer. Y entonces me acordé con lo que decías de que hay que ser agradecidos, de que allá en tiempos de San Juan Bosco, 1880 por ahí, venía la fiesta de San Juan Bautista y le hacían fiesta 2,000 niños a San Juan Bosco y sus maestros y todo. Ajá. Y luego venía la fiesta de Juan Evangelista y otra vez allá por agosto. Ajá. Y entonces alguien le dijo: don Bosco, ¿por qué usted muy humilde y todo y permite que lo estén festejando tantas veces? ¿No se le hace que eso es un poquito de vanidad? Y entonces él le respondió: miren, lo que pasa es que a la gente hay que fomentarle el ser agradecidos. Si a mí me agradecen algo, pues total, a mí no me va ni me viene, yo me siento igual. Pero tenemos que fomentar a la gente que sean agradecidos, porque el agradecimiento forma corazones limpios, corazones buenos. Entonces, entre más fiestas de Juan me hagan, mejor, porque estoy fomentando el agradecimiento. Fíjate cómo las cosas no son como se ven. Él lo hacía precisamente como un factor educativo. Ajá. Pero también él decía que había que agradecer no por lo de uno, sino por los demás. Cuando veíamos que una persona hacía algo de bien por alguien y fomentar que esa persona que recibía el beneficio agradeciera, pero también uno agradece: ay, qué bueno, gracias que usted hizo esto por aquel. Y voltea uno los ojos al cielo y dice uno: gracias, Dios mío, por tantas cosas que por ejemplo, no es para mí, esto es para fulano, pero yo me uno a su agradecimiento. Ajá. Total, para mí siempre la fiesta de San Juan Bautista me recomienda lo que es el agradecimiento. Y termino diciendo que él decía: ¿quieres conocer el corazón de una persona? Fíjate si es agradecida. Así como un perrito que le das un cacho de pan y te mueve la colita de agradecimiento, así también hay perritos que si les das un pan o algo, en lugar de agradecértelo, te quieren morder la mano. Ajá. Ten en cuenta esos detalles,
porque así vas con psicología fácil, conociendo los corazones de la gente. En fin, fíjate cuántas fiestas esta semana, que el Sagrado Corazón, que San Juan Bautista. ¿Qué más, señora, de fiestas? Sí, pues el Sagrado Corazón, San Juan Bautista. Ayer también se celebró a la Inmaculada. Y como te decía, la semana que entra es Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y luego la fiesta de San Pedro y San Pablo. Así que estamos llenos de festejos. Pero el mayor festejo, creo yo, pues es la vida, el tener cada día tantas bendiciones, el tener una familia, el tener manera y tiempo de disfrutarla. Pues ¿qué más podemos pedir, Juanito? Y a propósito de San Pedro y San Pablo, imagínate que hemos estado platicando algunos pedacitos de los Hechos de los Apóstoles. De veras, yo me he puesto a buscar y no encuentro. Si alguien lo sabe, pues dígame. Algún cuadernito de esos de los niños donde dice los milagros de Jesús, donde dicen los milagros, las parábolas y cualquier otro. Pero cómo me gustaría conseguir un librito que nos resumiera como en una novelita los Hechos de los Apóstoles. Porque hasta ahorita yo no he encontrado así fácil. Y yo quiero imaginarme que la tarea que les dejé, que lean los Hechos de los Apóstoles, no pues, está fácil. No está fácil, no. Está muy larga. Y sobre todo que cada pedacito hay que saborearlo. Cada pedacito es cansado. Pero no hay prisa, Juanito, hay que leerlo y saborearlo poco a poco. Claro, no es fácil, no es tarea fácil. Pero cuando no estás muy acostumbrado a leer, es más difícil. Sí, eso sí. En cambio, si leemos algo rápido, sencillo, pues entonces entenderemos más. Y entre otras cosas, los Hechos de los Apóstoles. Fíjate la palabra. No tanto los sermones, sino los hechos. ¿Qué hicieron? Sí, ya desde el nombre nos hace pensar. Claro. Ajá. Y fíjate que te voy a hacer tu resumen de cada 8 días. Ajá. Un resumencito pequeño. Adelante, Juanito. Pero que vaya siendo. Fíjate qué interesante, que no se detenían para nada. Por allá en el norte de Israel andaban algunos discípulos, entre los cuales Felipe. Y Felipe sintió una corazonada de que siguiera X camino y que ahí se iba a encontrar a un señor ilustre. Y como él iba caminando a pie, iba una carreta o una, pues ¿qué sería? Pues sí, una carreta. Un coche, ¿verdad? Con un personaje de Etiopía, famosísimo. Y entonces él era el mero administrador de los bienes y del tesoro de la reina. Pero el hombre se iba muy preocupado allí en su carreta, sangoloteado desde luego, porque pues esos caminos debieron haber sido terribles. Y si tú te quejas de los amortiguadores de tu carro, señora, imagínate los amortiguadores de aquellas carretas. Sí. Total, ahí iba muy elegante en su carreta este señor. Y lo veía, iba junto de él, pero él a pie y el otro en su carreta. Ajá. Y se le acerca y le dice, ahí por la ventana le grita: ¿por qué lo veo tan serio, señor? Y entonces el otro le dice: es que no entiendo un pasaje de la Sagrada Escritura, de la Biblia. Estamos hablando de la Biblia del Antiguo Testamento. Y dice Felipe: mira, este señor no es judío y sin embargo está meditando en los libros sagrados. Y total, entonces le dijo: yo le puedo explicar. ¿De veras? Sí, pues súbete a la carreta y explícame. Así mira. Ya Felipe se subió. Ya iba en el carruaje también. Y le empezó a preguntar que cuál era
su duda, su problema. Ujú. Y ya le platicó cuál era y le dijo que iban en el libro sagrado decía que como un borrego, ahí va al matadero y que no abría la boca, no se quejaban o nada. Total, ya le explicó que se refería en aquel tiempo, eran profecías acerca de cómo iba a morir Jesús. Ajá. Entonces quedó tan convencido el eunuco, porque era un eunuco, que le dijo: Señor, por favor, creo lo que me estás diciendo, creo en Jesús, creo que es el Salvador que se esperaba. Bautíceme, quiero convertirme Fíjate. en cristiano, quiero que me salve de mis pecados. Y entonces siguieron caminando, pero vieron un oasis y dice el eunuco: ahí hay agua, bautíceme. Le ordenó al carruaje que se parara, se bajó, lo bautizó, lo hizo cristiano y fíjate quién era. ¿Quién era? Era un hombre que no era judío, que era un eunuco. Ajá. El eunuco, ya sabes que eran gentes que los ponían al servicio de las princesas y de las reinas y de la gente elegante, porque sabían que no podían tener familia. Y entonces, con todos esos detalles, no judío, era etíope, no podía ser un hombre normal porque no podía tener familia. Ajá. El tesorero del reino de la princesa esa. Y sin embargo, Felipe lo bautiza. Eso es un buen ejemplo, porque los judíos que se hacían cristianos no veían con buenos ojos a los judíos que no eran cristianos. Les achacaban que ellos habían sido tan tercos y tan necios que no habían aceptado el mensaje de Jesús. Pero no solo, a los gentiles la traían muy dura contra los gentiles que eran de origen pagano. Y esto ocasionó varias discusiones entre ellos, entre los apóstoles. Una discusión, primero, que si el cristianismo se debería de predicar a los no judíos o solamente a los judíos. También de ahí vino la discusión de que si había que circuncidarlos y obligarlos a que cumplieran las leyes de los judíos. Y entonces Pedro les dijo muy claramente: miren, ni nosotros aguantamos tantas leyes y normas de los judíos radicales, vamos a decir así, que todavía les vamos a obligar a estas buenas gentes que están abrazando el cristianismo, que están abrazando la fe, que se están convirtiendo, todavía les vamos a cargar más cosas. Y allí estaban ellos, y pues los comprendo, porque cambiar de mentalidad, una mentalidad que se trae desde que naciste, enseñanzas, o que la traes desde hace muchos siglos, y que de pronto te enfrentas con que hay que cambiar de mentalidad, pues no es fácil. Así es. Para nada es fácil. En fin, los temores espirituales son muy fuertes, que si está bien, que si está mal, que si es pecado, que si no es pecado. Y entonces eran las luchas que tenían los apóstoles, los discípulos en aquellos tiempos. Y así vienen otros asuntos que estaban muy difíciles. Pero Dios poderoso, Jesús, el Espíritu Santo, les dio poder para admirar a la gente. Si no, no se hubieran abierto camino. Y ahí tienes que este hombre, un buen hombre, que se llama Pedro,
hizo varios milagros. Un milagro fue el que al salir del templo se encontró otro hombre paralítico ahí, un tal Eneas, y le dijo: levántate y camina. Pero eso sí, levántate con todo y tus muletas y con todo tu cama que la tienes ahí tirada en el suelo para que te den limosnas. Y el otro, imagínate con qué gusto dobló sus cobijitas y se levantó. Y luego hubo una mujer que era muy, muy dadivosa, que se llamaba Tabita. Pero ahí tienes que la dichosa Tabita se murió. Y va Pedro y les dice: bájenla de ahí donde está el cadáver, el cuerpo. Y le dice: Tabita, yo te lo mando en el nombre de Jesús, levántate. Y la dichosa Tabita se levantó y resucitó. Entonces empezaron ellos a hacer prodigios, y eso hacía que se enfervorizaran más los que se hacían discípulos, y al mismo tiempo que se enojaran más los que no eran sus discípulos, porque veían los milagros. Claro. Pero su corazón estaba cerrado, estaba endurecido. No querían aceptar. Era más fácil que los gentiles, o sea, los paganos, los no judíos, vieran las maravillas y cayeran de rodillas y dijeran: Señor, este es Jesús, el que hace los milagros a nombre de, o que más bien dicho, que estos a nombre de Jesús hacen los milagros. Empezaron a convertirse en número fuerte, porque los cegaba su historia, sus leyes, su miedo a cambiar prácticamente de religión, porque esas tradiciones judaicas eran terribles. En fin, esto está lleno, están llenos los hechos de los apóstoles, y cada vez que hacían un milagro en nombre de Jesús, hombre, el de Cornelio, ese es buenísimo. Estaban muy preocupados los judíos por ver si aceptaban a los gentiles o no. Y Pedro tuvo un sueño, una pesadilla más que sueño. ¿Sí? Soñó que del cielo bajaba un mantel. Sí. Y que había mucha comida, pero la mayoría de la comida era lo que estaba prohibido para los judíos. Y entonces él decía: ¿qué voy a hacer? Mira, nada más del cielo me están mandando esto y no me lo puedo comer. Y si me lo voy a comer alguna cosita, pero mira nada más, qué sabroso se ve. Y oyó una voz que le dijo: Pedro, come. Lo que Dios te manda, no lo llames impuro. Come. Y luego le dijo en sueños: ve a la ciudad que está ahí cerca de Jope, ahí estaba él, y encontrarás una casa en tal dirección y en tal calle. Y allí te vas a encontrar un centurión que es muy bueno de corazón, pero tiene a un enfermo. Cúralo. Va, y como le dijo Jesús en el sueño, se encuentra el buen hombre, que además era un hombre de poder, y le cura a su pariente. Y entonces detrás de él, pues la gente empieza a convertirse y a sentir la mano de Jesús ahí. Y así, muchos otros detalles que va uno leyendo, pero que además de aprender el cuentito, porque una cosa es el cuentito, pero otra cosa es lo que está atrás del cuentito. El mensaje, ¿verdad? El mensaje. Porque fue muy difícil para los judío-cristianos aceptar a los judíos no cristianos, pero al revés, que los judíos aceptaran a los cristianos. Fue muy difícil.
Y entonces ahí estaba la mano de Dios. Como cuando estaban en el desierto. ¿Te acuerdas que estaban en el desierto Moisés con su chusma? Y viene una nube y los cubre. Y les va quitando el sol. Pero imagínate en el desierto de por allá. Me decías que por acá, en los lugares de Mexicali y compañía, llega el calor hasta 50 grados. Así es, la semana pasada estuvieron así. Pero si tienes aire acondicionado, ahí la llevas. Porque en tu casa, en el hotel, en el trabajo, en un automóvil. Ajá. Pero imagina aquella gente que no tenía ni ventilador siquiera. Sí. Pero Dios los protege y llega la nube y los cubre. Así también a los discípulos los mandó a predicar. Su misión fue ir y bautizar a todas las gentes y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y predicar la buena nueva. Si no hay predicación, si no hay buen ejemplo, que es la mejor predicación, pues no se convierten. Ahora, ¿tú crees que actualmente nos tengamos que convertir? Juanito, yo creo que sí. Nos hemos alejado mucho de algunas costumbres muy positivas que teníamos, como por ejemplo bendecir antes de comer, como por ejemplo, pues predicar también. Estaba yo pensando mientras estaba escuchando en todos los apóstoles que hay actualmente y en todos los apóstoles que hemos tenido. Fíjate, por ejemplo, los misioneros que evangelizaron aquí Baja California. Tenemos, por ejemplo, Padre Quino que tenía una molestia en una pierna y aún así caminó por toda la península y por toda la Alta California fundando misiones y haciendo una labor increíble porque no tenían un vehículo, no tenían, no sé, todos los medios que tenemos ahora y sin embargo él atravesó desiertos, ríos, terrenos baldíos y todo lo que fue necesario para ir evangelizando y tenían una técnica magnífica porque llegaban, fundaban una misión, enseñaban a la gente un trabajo, por ejemplo, las vides y todo aquello, pues fue fruto del trabajo de los misioneros, Juanito. Y al mismo tiempo que iban sembrando plantas, iban sembrando el bien, iban siendo apóstoles como los primeros apóstoles. Iban capacitando. Así es. A que la gente aprendiera a trabajar. Y la mamá en una casa pues también es así como una especie de apóstol y el papá desde luego y los maestros y los hermanos mayores y las comunidades religiosas y fíjate cómo seguimos trabajando con ese sistema, pero no todos, ¿verdad? Entonces ojalá de veras volteemos los ojos, hacer una reflexión en la mañana y decir Señor, gracias por este día, gracias por todo lo que me das, estoy en tus manos. Y haz de mí un instrumento, como decía San Francisco de Asís, para que yo pueda pregonar la paz, para que pueda perdonar, para que pueda vivir en paz, para sembrar bondad. Porque recordemos que en la vida lo que nosotros damos es lo que se nos regresa. Y normalmente, pues si alguien nos hace una ofensa, nosotros queremos hacerle dos. Entonces así no funcionan las cosas. Ojalá recordemos este espíritu, este ánimo, que yo sé que hay mucha gente que lo tiene. Yo me he encontrado muchas personas en las comunidades religiosas aquí mismo. Recuerdo un domingo que había llovido mucho y estaba haciendo mucho frío y estaba así como que todo muy complicado, ya no me acuerdo qué había pasado. ¿Qué dijiste? ¿Había llovido? Sí. ¿Y luego? Y cuando llegamos aquí nos encontramos a la religiosa que estaba en cabina y digo, ¿cómo está, madre? Y me dice, presta, lista para lo que venga. Y yo dije, wow. O sea, ese espíritu pues se contagia, ¿verdad? Porque nosotros veníamos así como que, ay, qué día tan aciago, ¿verdad? Por todo eso. Y ella bien contenta, dije, no, pues yo también, me tengo que poner en sintonía. Entonces, hay lo que se da, el contagio emocional, así también el desánimo. Si nosotros llegamos a un lugar así todos desanimados, encorvados, caminando a paso lento y hablando con una voz así, pues no, pues olvídense que vamos a dormir al auditorio. Necesitamos contagiar ese entusiasmo.
cada uno de nosotros podemos ser un apóstol si queremos. Pero síguenos platicando, Juanito, me desvié un poquito del tema que tú nos estabas diciendo. No, pero lo enriqueciste porque fíjate, cómo iban a predicar los discípulos, cómo iban a cristianizar a la gente, si era judía de esa radical o eran gentiles, cómo los iban a emocionar, a contagiar, a motivar. Si ellos no venían motivados, entusiasmados, pues era imposible. ¿Y cuántas veces terminaban haciendo un milagro y se llenaba la gente de entusiasmo por ellos? Y llegaban los príncipes de los sacerdotes, de las sinagogas y de quién sabe qué, les prohibían predicar y los metían a la cárcel. Y ahí estamos viendo hechos en los que están en la cárcel y llega un ángel del Señor y les quita las cadenas y les da camino libre. Oye, eso era porque con eso se hincaban en el suelo y decían, Señor, gracias, y se entusiasmaban. Y a veces ellos salían azotados porque les pegaban, les daban sus calentadas, ¿verdad? Madre Santa. Y salían más entusiasmados. ¿Por qué? Porque decían, ya tuvimos la oportunidad de sufrir por el nombre de Jesús. Y entonces es donde se nota también algo. A Dios Padre, a Dios Hijo, que por Él predicaban y enseñaban, pero el motor de ese entusiasmo, el inspirador de ese entusiasmo, el Espíritu Santo. Sí, así y estaban inundados del Espíritu Santo. ¿Cómo no iban a hacer milagros, señora? Sí. Era así como que lógico. Sí. Y claro, el buen Padre Dios los ayudaba y Jesús, por supuesto, les daba poder de hacer milagros porque, hombre, cristianizar en aquellos tiempos estaba dificilísimo. Con todas en contra, ¿verdad? Y ahorita yo creo que estamos cayendo en cosas muy iguales, porque yo me he puesto a pensar, si en ciudades y países como nuestro pueblo, que somos cristianos, alguno al oír la palabra cristiano se rasga las vestiduras y dice protestante, o al revés, los protestantes nos dicen los católicos, espérate, ustedes protestantes son cristianos porque están siguiendo la palabra de Jesús, están queriendo llegar a donde Jesús nos manda. Y ustedes, señores católicos, no se olviden que antes que católicos somos cristianos, ok, católicos, y aquel es cristiano evangélico, y el otro es cristiano pentecostal. Olvídate del apellido, el nombre cristiano, o mejor dicho, del apodo del nombre, el nombre cristiano está atrás, porque se supone que en lugar de estarnos peleando, deberíamos unir fuerzas. ¿Qué pasaría si de golpe y porrazo la mayoría de ciudadanos de Tijuana se convirtieran al cristianismo? Porque el cristianismo evangélico, el que predicó Pedro y el que predicó Pablo y el que predicaron todos ellos, el que predicó Jesús, que nos convirtiéramos al cristianismo, ese, el que es desde el principio, y empezáramos a cumplir lo que Jesús nos enseñó, que nos los enseñó en parábolas, lo que los discípulos nos enseñaban con sus milagros, con sus hechos, con su forma de ser, con sus ejemplos, con sus testimonios, y que de pronto empezáramos a ser cristianos de a de veras. Y cuando veamos a un cristiano que es evangélico, pase para acá, compadre, usted está persiguiendo el mismo objetivo que yo, aunque a veces le cambie usted tantito
o para los ojos de usted le cambio yo tantito. Bueno, mira, eso es un poco secundario. Lo principal es que vamos en este mundo los pocos años que estamos y queremos cumplir lo que Jesús nos dijo, lo que Jesús nos enseñó. Y por eso se llaman Hechos de los Apóstoles. Porque Lucas, que lo escribió, dijo: mi querido Teófilo, ya te enseñé lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo en un evangelio. Ahora te voy a platicar lo que pasó después de que Jesús subió a los cielos. Y entonces ahí están los Hechos de los Apóstoles. Y de plano, el que lo lee con gusto, con entusiasmo, de plano es una novela, está lleno de buenos ejemplos de los primeros cristianos que estaban fervorosos y que estaban cumpliendo lo que Jesús les enseñó, y que el mejor testimonio lo dieron cuando en las sinagogas los maltrataban y cuando los sacaban afuera del pueblo para apedrearlos, y cuando dejaron a uno que era Pablo medio muerto, creyendo que estaba muerto, después de la paliza que le dieron y las apedreadas que le dieron, y sin embargo se levantaba y se sentía feliz por haber sufrido por el nombre de Jesús. Yo quiero ver en qué momento nos vamos a levantar del paganismo que vivimos y que nos ponemos un letrero que dice: soy cristiano. Bueno, yo creo que sí eres cristiano porque te bautizaron y por muchas cosas. Pero de hecho, ¿estás de veras predicando el cristianismo? ¿Lo estás cumpliendo? Y en ese momento es donde digo: ay caray, ¿qué haremos, señores, por convertir ya no a toda Tijuana, por lo menos a la mitad? Yo creo, Juanito, que si cada uno de nosotros, los que estamos escuchándote, nos preocupamos, como hemos dicho, del metro cuadrado que nos rodea, ahí es donde vamos a lograr el cambio. Porque no podemos, pues por distintas situaciones geográficas, físicas, etcétera, pues abarcar más allá de lo que tenemos cerca. Pero si cada uno de nosotros nos preocupamos de nuestra familia, rezar juntos, de nuestra familia, vivir en paz, de predicar esta serenidad religiosa, de retroalimentarnos leyendo la Biblia, de pues simplemente dar buen ejemplo. Yo creo que el simple hecho de dar buen ejemplo ya es una manera de ir haciendo la labor apostolar. Y desde luego que dando buen ejemplo, pero ¿por qué se hace eso? ¿Y por qué no tiene uno vergüenza de que lo critiquen o que lo señalen? Mira, ya se persinó antes de comer. Mira, ya pasó esto, ajajaja. Y entonces uno siente tan feo que no hace nada de eso. En cambio, ¿qué pasaría si todos hiciéramos una señal de la cruz antes de comer? Sobre todo en el restaurante, en la taquería, en cualquier lugar. Como para decirle a los demás: mira, le estoy agradeciendo a Dios esto que me está dando. Así es. ¿Y qué me está dando? Pues unos tacos, aunque sea de un puestecito, o este jugo, o este restaurante. ¿Y qué pasaría si vamos en un taxi y oímos que alguien está diciendo maldiciones y le dijéramos: ¿sabes qué, compadre? Ahorita no hagas eso. ¿Por qué? Porque eso no nos lo vino a enseñar Jesús. Tú eres cristiano. Nos vamos a ver tan ridículos que mejor no lo hacemos. Sí, es cierto. Aquí en Montemaría, no sé si siga, yo creo que sí, un programa que se llama ¿Y Jesús qué haría? ¿Verdad? Y pues es prácticamente lo que estás diciendo tú. Si estuviera Jesús aquí presente, ¿Él qué haría? ¿Qué nos diría? ¿Nos comportaríamos de la misma forma? Yo pienso que muchas veces lo pensaríamos dos veces, ¿verdad? Entonces sí es siempre estar con ese pensamiento. ¿Qué pasaría si estuviera presente Jesús aquí? ¿Cómo nos comportaríamos? ¿Qué haríamos? Yo a veces en el colegio les digo a los niños, cuando están haciendo alguna cosa que no es muy correcta, que digamos: si tu mamá te viera que estás haciendo esto, ¿le daría gusto? Y la mayor parte de las veces me dicen: no, pues no.
Entonces le digo, bueno, hijo, entonces ¿por qué lo haces? ¿Solamente porque no te está viendo? Entonces sí tenemos ese principio inculcado, pero pues como dices tú, lo sabemos adormecer muy bien. Entonces sí tener presente qué conductas son las que debemos hacer, porque a cada rato le ofrecen a uno que haga cosas que no debe de hacer, y uno tiene que estar tomando la decisión de seguir por el camino correcto, ¿no crees? Desde luego, el cristianismo debe ser primero que todo hechos. Como dice el título del libro de San Lucas, Hechos de los Apóstoles. Fíjate que una cosa son los hechos y otra cosa son las palabras. Si las palabras vienen acompañadas con los hechos y los hechos con las palabras, pues entonces estamos celebrando la fiesta del Sagrado Corazón de San Pedro y San Pablo. ¿De quién más me dijeron? De San Juan Bautista, Todos del ellos. Sagrado Corazón. Ajá. Fíjate cómo estamos salpicados de momentos espirituales que nos deberían de enfervorizar. Sí. Entonces sí había obras maravillosas. Eso de que abrimos el periódico. Tú me dijiste que no lo leyera, para que no llegara yo negativo al programa. Sí, porque vi la portada y dije, wow, pues sí, como decía yo hace un rato, el contagio emocional, vamos a llegar desinflados, ¿no? Pero yo no vengo desinflado, yo vengo con ganas de que se quite eso. Ah, tienes razón. Ajá. Y entonces veo que en Guerrero amanecimos con 8 ejecutados, y en Chihuahua quién sabe cuántos. En Veracruz, me decías también. Y en Veracruz 17 en un día. No, pues eso ya. Ahora, una cosa es el ejecutado, 5º mandamiento. Pero otra cosa es alrededor de eso, qué pasó, por qué, cuándo, a qué horas. Pero eso sí, te aseguro que hasta se persignan antes de ejecutar a alguien. Sí. Como si estuviéramos en la cancha del box. Se persina, ¿para qué? Para romperle la boca al otro. Pues como que dice uno que, ¿en qué país estamos? Estamos medio enloquecidos. Sí hace falta contrarrestar todo eso con buenas obras, con buenos ejemplos y con un trabajo recto para ir sembrando. Y cuando uno vende, los vendedores sobre todo me llaman la atención los de la calle, que el primer dinerito que reciben se santiguan, hacen la señal de la cruz. Entonces atrás de eso yo veo, efectivamente, hay elementos de agradecimiento, pero hay elementos como de que mágicos, ¿no? Ojalá tenga yo más. Sí. Hay elementos para decir, con este dinero voy a tratar de hacer el bien y no hacer el mal. Como que el cristianismo es algo imposible, señora. No, ¿qué pasó? A ver, tú dime. Yo veo el fervor de mucha gente y lo leo en los Hechos de los Apóstoles y luego vuelvo mis ojitos aquí a lo que vivimos diario y decimos que de veras el cristianismo es solamente rezar. El cristianismo es buscar la ayuda de Dios, pero ¿para qué? ¿Para hacer qué? ¿Para qué quieres que Dios te ayude? Cuando el cristianismo debería de ser esencialmente el individuo fervoroso que atestigua con su vida en lo que cree. El cristianismo debería de ser el que se aleje de lo que no debe de ser y que contagie al vecino. Y si no, pues vamos a estar como estamos y cada día peor. ¿Tú qué crees, señora? La verdad. Conste que yo no dije cosas negativas porque pareció muy fuerte el decir que ¿qué? ¿Qué dije? A ver, dime. Que veías como que el cristianismo no era viable, no era aterrizable en una realidad. ¿Verdad que sí? Por eso te dije, no, ¿qué pasó? No, pero lo que quiero, por favor. No, lo que quisiste decir es que hay que esforzarse para
para conseguirlo, ¿no? Que eso Supongo que eso es lo que quisiste que decir. necesita esfuerzo, Sí. necesita la ayuda de Dios también, Ajá. la ayuda del buen Jesús. ¿Para Ajá. qué? Para cumplir con lo que Él nos mandó a la tierra a cumplir a los que somos cristianos. Pero te voy a decir algo, cuando una cosa la logras con esfuerzo, la valoras más y la quieres más. Entonces yo supongo que por eso se van presentando estas dificultades, pues no es nada más miel sobre hojuelas, hay que ganárselo, hay que trabajarlo, hay que luchar por conseguirlo. Entonces, pues yo pienso que por eso no estamos todavía en el cielo, tenemos que trabajar. Pero el trabajo requiere esfuerzo. Ajá. El esfuerzo requiere retroalimentar el fervor de hacerlo. Y Dios nos dio unos pies firmes para pararnos en la tierra y unos hombros fuertes para sostener las situaciones que se nos presentan. Yo creo que Dios le da la fortaleza a cada quien del carisma que le dio, ¿sí? Entonces por eso a cada uno nos da diferentes dones para que nosotros con esos dones los desarrollemos y salgamos adelante. Esa es mi manera de pensar. Y los hombres debemos caminar con la frente levantada. Así es. No que si nos agachamos y andamos a cuatro patitas, nuestra cabeza va viendo solamente el suelo. Así es. Por eso esa frase que me dijiste el otro día me ha dejado impresionado. La frase del Dalai Lama. Sí, de Dalai Lama. Sí, está muy buena porque dice, los hombres fueron creados para ser amados, o sea, la humanidad, los hombres y las mujeres, fueron creados para ser amados. Y las cosas fueron creadas para ser usadas. El problema de la actualidad es que nosotros queremos amar las cosas y usar a las personas. Invertimos el orden. Y por eso estamos así. Fuimos creados para amar al prójimo. Para amar y ser amados. Ajá. Y ser amado. Uh-huh. Y en cambio, las cosas que Dios nos dio, Ajá. las plantas, la naturaleza, los frutos, los peces, todo lo que nos dio, para ser usado en nuestro beneficio. Así es. Pero para eso pues siembra, ¿verdad? Así es. Acuérdate que Dios nos da semillas, no nos da frutos. Ok. Pero el ser humano, Ajá. en lugar de que tenga su cabeza y su frente y sus ojos hacia el cielo o hacia arriba, se va agachando, agachando, y ya parece un chango, un burrito, no sé qué. Se pierde la perspectiva, sí. Se pierde la perspectiva y entonces hace lo que decías hace un ratito. Nosotros buscamos cómo aprovecharse del vecino. Ajá. Usamos a las personas, sí. Cómo usamos a las personas, cómo usamos a sus productos. En cambio, buscar amar y ser amado. Pero acuérdate que la palabra amar a veces la confundimos. Amar no solamente quiere decir darle de besos al ser amado. Amar, ¿qué quiere decir? Sí, es cuidarlo, atenderlo. Darle lo que necesita, lo que yo pueda. Así es. Compartir lo que tengo. Y además dárselo de buena forma. Oh, por supuesto. Porque si no, imagínate. Ajá. Haz el bien. Y hazlo bien. Y hazlo bien. Eso quiere decir amar. Ajá. Entonces, fíjate cómo nos hace falta reflexionar mucho. Reflexionar en lo que es la vida. Un maestro me dijo que posiblemente le dejes dar clases, entre otras cosas, de filosofía. Ajá. Y le dije, mira maestro, tú ya no eres un bebé, ya por lo menos tienes 40 y pico de años. Estudiaste en la universidad, estudiaste filosofía, pero desgraciadamente lo que nos enseñan en las universidades en general, no quiero decir que todas, no, pero lo que te enseñan en la universidad, porque lo estoy viendo, lo que aprende un maestro y luego da clases, es lo que dijo fulano y lo que dijo perengano.
¿Qué dijo Sócrates? ¿Qué dijo Marx? ¿Qué dijo Sherwin Williams? Ah, no, esa es la pintura, ¿verdad? Ajá. Bueno, entonces es repetir lo que dijo el que sea. Ajá. Eso, pues, hasta cierto punto le llamaría yo, eso es historia de la filosofía, más o menos. Ujú. Pero en cambio, filosofía es, ¿qué crees tú? ¿Qué opinas tú? Entonces es porque tú dices, yo opino esto, ¿y de dónde lo sacaste? Ah, porque yo oí a un señor o leí un libro, investigué y finalmente me dijeron, fíjate que esto es esto. ¿De veras? Ujú. ¿Estás convencido? Ujú. Oye, ¿qué es el tiempo? Y entonces te quedas pensando, ah, caramba, pues ¿qué cosa es el tiempo? La medida del movimiento. Mira eso, ¿quién lo dijo? Pues ya no sé ni quién lo dijo, pero de todos modos sé que lo dijo un gran filósofo. Pensador. Ajá. Ahora, ¿qué quiere decir? Quiere decir esto y esto y esto. Pero también leíste y te aprendiste que el movimiento, que el tiempo era esto y esto. Ujú. ¿Y tú qué crees? Ujú. Entonces, en el fondo es formar filósofos, formar gente pensante, formar gente que se sepa aprender el por qué, el para qué. Hago esto, pienso aquello, y tener la inquietud de que vivas con la cabeza levantada, que vivas no nomás porque andas buscando el maíz como las gallinas, sino que vivas pensando, escogiendo, decidiendo lo que tienes que hacer. Y para esto, yo siempre hablo de 3 puntos y los resumo en FEA. Ujú. A ver, platícanos. FEA, Ajá. la F de la familia. Ujú. E, la E de la escuela formal. Y la A del alumno. Entonces, ahora sí vamos a poder caminar como Dios manda, con esos 3 triángulos, con esas 3 columnas del triángulo. La familia, el alumno, la escuela. Y por eso digo que no se nos olviden las dichosas palabras FEA. Y por eso trabajamos los 3. Tuvimos una reunioncita de papás hace unos días, señor. Así es. Y yo platicando así con un grupito de papás o de mamás, Ajá. hablaba yo de estos detalles porque ya es una reunión que finalizó el año escolar. Ujú. Y una señora dijo, muy bien, los valores comienzan en la casa, en la familia. Y le digo, pero tiene usted toda la razón del mundo. Sí. Pero en la escuela se acrecientan. En la escuela se deben de ilustrar, apoyar, y junto con lo que dicen los papás, la escuela te sigue apoyando. ¿Y qué son los valores? Y les platicaba yo, algo que a ustedes ya se los he platicado. No se les olvide que para que un pájaro vuele y una ave vuele, y entre más alta mejor, necesita 2 alas. El ala de la capacitación, el ala de los conocimientos académicos, que eso es lo que hacen hoy en día la gran mayoría. Y claro, tiene sus calificaciones para medir cómo vamos, pero que la escuela no es la calificación CITES. ¿Cuánto sacaste? 8, 9, 10 y ya. No, hombre, espérate, esa es una ala, falta la otra ala, la ala del humanismo. ¿Qué tangente eres? Más gente, más valores, más educación, más urbanidad. Ah, pues entonces ahora sí ya eres un ave que puedes volar con tus 2 alas. Pero si en la familia
En la escuela, al alumno le ponemos de frente para que asimile solamente lo que es el ala de la academia y del pensamiento. Mi hijo, espérate, no va a poder volar ese pájaro. Le hace falta la otra ala, la empatía, los valores, el sentido de justicia, el sentido de responsabilidad. ¿Estás de acuerdo conmigo, Martita? Totalmente de acuerdo, Juanito. Uy, entonces me voy a merecer algo. Un beso. Bueno. Y un buen desayuno. Y un buen desayuno. Pero lo que quiero decir en forma especial, por favor, se acabó el curso, se acabó el año escolar y debimos haber trabajado juntos, la familia, la escuela y el alumno. Si el alumno no hace el esfuerzo de agarrar como en el buffet, de aprender, pues así la familia le batalla y los maestros y las escuelas y todo lo que quieras, no va a funcionar. Y si el alumno ve que eso es bueno, que eso le sirve para la vida y está convencido, vas a ver cómo va a agarrar tal cual la palabra, a aprender la cultura, va a aprender los valores. Y bueno, ya me estás diciendo que ya se acabó el tiempo. Tienes toda la razón del mundo. Le seguimos dentro de 8 días, pero sobre todo, no nos olvidemos las 2 alas del pájaro. No nos olvidemos las reflexiones, motivación para tu vida, aunque sea un pedacito de un libro que escribió un señor que se llamaba Lucas, que se llaman Los Hechos de los Apóstoles, para que veas cómo esa gente predicó, cómo esa gente hizo que el mundo cambiara, porque salían con fervor, salían con entusiasmo, salían con el Espíritu Santo, a pesar de las broncas que tenían. Así es. Así bueno, es. Pues yo invito a todo Tijuana a que nos cristianicemos. ¿A qué? Pues a que vivamos lo que Jesús nos dijo, nos enseñó, Bueno, ya no te sigo diciendo. Adelante, adelante, claro que sí. Con ese entusiasmo, con esas recomendaciones, pues así nos vamos a ir con una tarea para esta semana. Seguir leyendo los Hechos de los Apóstoles y seguir dando un testimonio de fe, un buen ejemplo. Que Dios los bendiga, los invitamos a que continúen en la programación de Monte María. Les agradecemos su atención y que sea una excelente semana. Hasta la próxima. Hoy hasta aquí ha llegado nuestro programa. Recuerda, haz el bien y hazlo bien. Camina.